El Mundial sigue adelante, pero el mercado de fichajes también lo está haciendo y hoy vamos con esta sección de fichajes y con el episodio número 2 en un mercado de fichajes en este inicio que está teniendo en el fútbol español un rey, un equipo principal que ha incorporado a varios jugadores. Vamos a hablar también de varias salidas del fútbol español hacia otras ligas que, bueno, que creo que son interesantes y que creo que van a explicar bastante bien cuál es la realidad del fútbol español a día de hoy. Pero antes de empezar a hablar de esto, quiero preguntaros, que dejéis en comentarios, cómo estáis llevando esta ola de calor, porque la verdad que, bueno, aquí por lo menos donde yo vivo está siendo infumable, o sea, las temperaturas son increíbles y yo hacía tiempo que no pasaba tanto calor, ¿eh? Que bueno, espero que estéis bien todos por ahí, por donde estéis viendo estos vídeos, espero que estéis todos bien y quiero agradeceros también el apoyo que le estáis dando a los últimos vídeos, estamos muy cerquita de llegar a esa barrera de los 1000 suscriptores, así que, bueno, si os gustan los vídeos, os gusta el contenido y demás, dejar un like, suscribiros al canal y activar la campanita, porque mientras que vamos a seguir haciendo vídeos de fichajes, vamos a seguir haciendo vídeos del Mundial y demás, vamos a empezar también con las reconstrucciones, que sé que es algo que os gusta bastante, de hecho la primera reconstrucción ya la vais a poder ver la semana que viene, así que bueno, si os gustan los vídeos, pues lo dicho, dejar un like, que es completamente gratis, suscribiros, que también es completamente gratis, y yo lo agradezco un montón. Vamos a empezar por uno de los fichajes que ha sido, bueno, que ha sido tendencia, que vino un poquito de sorpresa, ¿no? Porque se hablaba de que el Atlético de Madrid podía estar cerca, pero finalmente Marco Curella llega para reforzar el lateral izquierdo del Real Madrid por 55 millones, mientras que está jugando ahora mismo el Mundial con España, evidentemente. Y la verdad que me parece un fichaje perfecto, me parece un fichaje necesario, me parece un fichaje que cambia bastante las cosas en el Real Madrid. Porque al final el Real Madrid en los últimos años se ha dedicado a firmar jugadores muy jóvenes, jugadores a los que habría que ver si dan ese rendimiento. Estamos hablando de jugadores en su momento, pues como los Camavinga, como los Tchouaméni, como los Vinicius y demás. Y luego también, pues jugadores como Álvaro Carreras o jugadores como Dean Huijsen o Mastantuono, ¿no? Y creo que al final Marco Curella es un poco el jugador que cambia, después hablaremos de otros dos fichajes, pero creo que Marc es un poco lo que cambia la percepción de Real Madrid y creo que aquí hay bastante de Mourinho detrás. Creo que al final lo que está buscando el Real Madrid es rendimiento inmediato porque la realidad del club es que en las últimas temporadas no le está dando para competir prácticamente por nada porque se cayó bastante pronto de la liga, cayó también en Champions y creo que la sensación, por lo menos desde fuera, es que le está faltando esta veteranía. Está muy bien fichar jugadores jóvenes que se puedan revalorizar y que puedan llegar a ser estrellas como ha sido el caso de Vinicius, por ejemplo, pero luego, por ejemplo, hay fichajes que han salido mal, pues como por ejemplo creo que el caso de Camavinga, ¿no? Y el lateral izquierdo, pues es una posición donde se hizo una gran inversión por Álvaro Carreras, pero que luego la realidad es que Álvaro se ha quedado un poquito lejos y veremos a ver si Cucurella, que además tácticamente te puede dar un matiz, que sobre todo si al final acaba llegando Dumfries para el carril derecho, para ese lateral derecho, pues Marc muchas veces cierra como tercer central, es un jugador que te puede sumar por dentro, te puede dar también por fuera, aunque creo que no es su punto más fuerte, entonces creo que es un fichaje muy interesante y a esto se le suma también, y perdona que no se haya visto, y no sé por qué no se ha visto la verdad, eh, evidentemente tenemos que hablar también del fichaje de Konaté, no sé por qué no se está viendo, la verdad es que vaya mierda. Eh, Hablaba del fichaje de Konaté, que me parece un fichaje bastante, bueno, interesante, y otro que me parece muy necesario, muy necesario, muy necesario. Por aquí tenemos el fichaje de Bernardo Silva, que también evidentemente, es otro fichaje top que llega para reforzar, en este caso, el centro del campo, la banda derecha, y es uno de esos jugadores que creo que, y lo hablaba el otro día, no recuerdo con quién, lo hablaba el otro día, es que es uno de esos jugadores que va a cambiar o tiene que tener la intención de cambiar algo en el frente de ataque. Al final hemos visto en las últimas temporadas tanto Vinicius como Mbappé, son jugadores que no trabajan en lo defensivo y creo que Bernardo Silva va a aportar esa agresividad, va a tener la capacidad de influenciar en el resto. Yo creo que es un poco la razón de este fichaje. Creo que aquí también José Mourinho, evidentemente, por todo el tema de que sea portugués y demás, creo que ha tenido bastante influencia y creo que puede cambiar. Y antes hablaba de Ibrahima Konaté y, bueno, no sé por qué no se ve la imagen, así que de una forma rápida, Ibrahima Konaté creo que es un jugador, y ya lo hablé cuando hice el vídeo específico del Real Madrid, es un jugador que viene a hacer una muy mala temporada, pero creo que es un central con un grandísimo potencial y una posición que el Real Madrid necesitaba reforzar. Así que con esto, y si queréis ver más en profundidad el vídeo que hice
analizando al Real Madrid, lo tenéis en el canal, así que podéis pasar por allí. Vamos a seguir hablando de unos jugadores que ya estuvieron cedidos la temporada pasada en sus respectivos equipos y que se han acabado quedando de forma definitiva. El primero es Vilkoski, el jugador del Deportivo Alavés, que llega por 0,4 millones del Nick Istra, y es un jugador que a mí, la verdad, que cuando debuta me genera muchísimas dudas, pero el final de temporada creo que ha sido bastante bueno. En esa línea de 5 que acabó montando Quique Sánchez Flores, creo que lo hizo bastante bien y me parece un fichaje interesante. Veremos a ver si tiene algo más de continuidad. El que también se queda es Víctor Chus, que finalmente por 1 millón llega en propiedad ya para el Elche. Se hablaba de que el Elche no quería pagar ese millón y que quería reducir algo. Finalmente parece que sí que ha pagado esa opción de compra. Así que Víctor Chus, un jugador que va a seguir en la franja, que va a seguir en el Elche y que creo que es un fichaje interesante porque ya ha demostrado esta temporada que tiene matices como para dar un buen rendimiento. El Sevilla ha sido uno de los que más ha reforzado, ya hablamos en el vídeo anterior de Guridi y de Juan Iglesias. Otro de los que ha llegado es Aruna Sanganté, que es un jugador del que ya se venía hablando durante las últimas temporadas de este interés. Finalmente se ha esperado a que terminara contrato para traerlo del Le Havre francés. Llega libre y creo que es un jugador que tiene que dar un salto de calidad en la pareja de centrales, que ya sabéis que ha sido uno de los mayores dolores de cabeza del sevillismo en las últimas temporadas. Los fichajes de Nianzou, de Marcao, de Fabio Cardoso no han terminado de funcionar. El mejor central de la temporada pasada fue Quique Salas, también estuvo a Pilicueta y creo que Sangante tiene que llegar para dar un saltito de calidad y este sí que es un perfil de fichaje que, oye, si hace 2 temporadas buenas, pues puedes revalorizar y puedes vender por más dinero. Una de las vueltas más esperadas es la de Sergio Canales, que con el ascenso del Racing a Primera División, pues ha acabado llegando al club cántabro. Ya sabéis que Sergio Canales hace muchas temporadas salió del Racing, pasó por el Real Madrid, pasó por la Real, bueno, pasó por el Betis, por ejemplo, y estaba en Rayados de Monterrey, en México, y una vez que ha terminado su contrato, pues va a volver al Racing para disfrutar de nuevo en Primera División. Veremos a ver cómo viene en cuanto a ritmo, bueno, sí, en cuanto a ritmo sobre todo, porque aunque el fútbol mexicano en las últimas temporadas está revalorizando, y está subiendo el nivel, habrá que ver cómo viene Sergio, aunque sí que creo que es evidente que va a ser un jugador muy útil y que va a ser un jugador diferente en, en una parcela ofensiva del Racing que tiene jugadores muy verticales y que creo que Sergio va a aportar un poquito más esa calidad diferencial. Y con esto pues vamos a empezar a hablar de salidas que se han producido desde el fútbol español hacia afuera, y la primera, la más sonada, es la de Víctor Muñoz, que se ha marchado al Liverpool. Valor 40 millones, es decir, precio 40 millones, aunque ya sabéis que aquí el 50% pertenece al Real Madrid, así que 20 millones para Osasuna, 20 millones para el Real Madrid, y es un fichaje que me gusta mucho porque creo que es un fichaje muy de perfil de Iraola, un jugador muy vertical, un jugador muy agresivo, y que creo que en un perfil de equipo como el que puede ser a priori el de Andón Iraola, que si replica lo que ha hecho tanto en el Rayo como en el Bournemouth, lo replica en el Liverpool, creo que Víctor Muñoz va a ser un jugador muy funcional y creo que es un jugador que va a rendir muy y muy bien, la verdad. Otra salida, y esta es bastante dolorosa, es la de Mauro Rambarri, que se marcha por 3 millones a River Plate. El final, el grueso de la operación son 6 millones, pero ya sabéis que el Getafe tiene un 50% esos 3 millones. Los otros 3 millones pertenecen al jugador y a Boston. Bueno, es una operación un poco extraña. Finalmente lo que le va a quedar a Getafe a priori son 3 millones, aunque aquí ya sabéis que estos datos suelen tener aquí unas pequeñas diferencias dependiendo del interesado, evidentemente. Así que bueno, Mauro Rambarri, una de las pérdidas más importantes del Getafe. Se habla también de que va a salir Luis Milla, así que veremos a ver cómo reestructura el centro del campo el Getafe, porque ha sido en las últimas temporadas la posición que más ha representado a Bordalás. Creo que es un poco el sostén de todo, de hacia arriba y hacia abajo. Mauro Arambarri con Luis Milla, lo había sido con Maximovic previamente, y creo que va a ser interesante ver cómo se refuerza el Getafe en ese centro del campo, porque creo que va a ser un poco lo que va a definir al Getafe de cara a la siguiente temporada. Se hablaba de que Zaire Romero, por ejemplo, estaba también muy cerca de volver al cuadro azulón. Este fichaje lo he querido meter, aunque no es un fichaje de primera división, pero sí que es un jugador que a mí en Granada esta temporada me encantó en la segunda vuelta, que pensaba que incluso algún equipo de primera podía hacer un esfuerzo. Finalmente va a llegar a Girona y simplemente lo quería meter porque me parece un fichaje bastante interesante y creo que es un nombre al que hay que seguir de cara a que el Girona pueda subir a primera de nuevo, o de cara a que la siguiente temporada algún equipo de primera sí que haga un esfuerzo. Y con esto pues vamos a hablar de más salidas de estos equipos que han descendido, primero empezando por
por la más dolorosa, por la más sentimental, que es la salida de Vedat Murici, que deja Mallorca para marcharse al Fenerbahce. Finalmente son 15 millones los que ha pagado el cuadro turco. Se hablaba de que había interés de equipos de primera división, pero evidentemente ninguno iba a pagar tantísimo dinero por el Kosovar. Y al final es una pena porque creo que Murici ha sido un jugador que, para los que hemos seguido la liga en los últimos años, es un jugador que yo creo que se siente bastante identificado con la ciudad, se siente bastante identificado con la liga y que da pena perder a este tipo de perfiles. Y otro de los que sales, pero yo creo que esto es con menos pena y que creo que en Mallorca estarán contentos, es la salida de Pablo Maffeo, que se marcha a Olympiacos, al cuadro de José Luis Mendilibar, que de hecho están sonando varios jugadores, leía antes que Domingos Duarte también estaba cerca de llegar a Olympiacos, Mendilibar que está llevándose cada vez más españoles a su equipo, y Pablo Maffeo que llega para reforzar, y vamos a irnos ya al fútbol internacional, ahora ya sí, a cosas que no tienen nada que ver con la liga, para hablar de 3 fichajes de una forma rápida, porque Pablo Maffeo llega para reforzar el lateral derecho, un lateral derecho que hasta ahora ocupaba Costiña, lateral derecho que llega por 12,7 millones al Brighton, un jugador que tiene 26 o 27 años, no sé exactamente, son 26 o 27, que llega al Brighton, que ya sabéis que normalmente suele optar por fichar jugadores jóvenes, pero siempre suele tener algún fichaje de estos que normalmente suele dar un saltito de calidad, un lateral derecho del Brighton que con Joel Beltman, con Biefer y demás, creo que necesitaba un refuerzo porque a mí Max Biefer me gusta más en el centro del campo y creo que necesitaba un fichaje como este porque el Brighton también ha dejado salir a Jean-Paul Van Heck, que es este central holandés que está jugando el Mundial ahora con Países Bajos, que llega por 60 melonazos al Tottenham. Es verdad que el Tottenham necesitaba reforzar esa posición, también es verdad que los precios que se mueven dentro de la Premier League es algo que habrá que analizar en algún momento. Es verdad que al final el valor se queda dentro de la propia Premier League, es decir, no sale hacia afuera y eso al final hace que se revalorice tanto la liga como los equipos, como evidentemente el valor de los jugadores, pero a mí pagar 60 millones por Jean-Paul Van Heck, que es un jugador que me gusta, es un jugador que creo que tiene potencial, pero me parece mucho dinero 60 millones. Y por último vamos a hablar de Afonso Moreira, que llega a reforzar el Bayer Leverkusen, procedente del Olympique de Lyon, casi 30 millones de los que se han pagado por él. Bueno, un fichaje que es interesante, un jugador joven que bueno, creo que ha hecho una buena temporada en un Olympique de Lyon bastante complicado de ver y de analizar. Y me parece un fichaje interesante, es uno de esos jugadores que creo que si lo hace bien, el Bayer Leverkusen lo podrá vender por el doble, no dentro de mucho. Así que hasta aquí este repaso de fichajes. Veremos a ver si seguimos en estos días, que al final con el tema del Mundial, pues eh, suele estar más parado, o por lo menos se habla menos, ¿no? Porque ya sabéis que durante un mercado de fichajes normales lo que más mueve son los rumores. Al final hay constantemente rumores de este equipo está interesado en tal, este equipo está cerrando tal, hay rumores constantemente. Con el tema del Mundial, pues al final se reparten los intereses y al final, si es verdad que se están cerrando incorporaciones, creo que no hay tanto morbo como puede haber en un mercado normal o una vez que termine el Mundial, que yo creo que se va a estar hablando 100% del mercado de fichajes, que al final es un poco lo interesante, o por lo menos a mí lo que me parece más interesante, ¿no? De cara muchas veces a que se genera ilusión con un fichaje, hay enfados, bueno, este tipo de cosas que al final parece una tontería, pero mientras que no toque en tu equipo, bueno, pues suelen hacer gracia, o por lo menos suelen generar interés. Así que si os ha gustado el vídeo, si os ha gustado los fichajes, dejar un like, suscribiros al canal, activar la campanita y nosotros nos vemos en el próximo vídeo.